¿Quién vive ahí? Si viven ahí, manifiéstense, espíritus chocarreros que quieren clase. Hola, profe. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? No. Bien. No, pues no. ¿Qué dice la buena vida? Pues estamos, dice, sobrevivimos. Oiga, profe. Lo importante. Profe, me dijo Eduardo que le avisara que no va a poder estar en la clase porque fue al doctor. No hay problema. Gracias. Esperemos mejore de sus hemorroides, no hay problema. Yo le digo gracias. ¿Están todos? ¿Ya no falta nadie? ¿Quién sabe, profe? Levante la mano el que no está. Estamos todos. Entonces, vamos a ver esto. El día de hoy tenemos que entender una cuestión muy particular de las investigaciones, ¿sale? Pero antes que nada y primero que todo, les comento. Abrí ayer en la noche, en la tarde-noche, el espacio para que puedan subir su trabajo, su avance con los 5 artículos, ¿sale? Entonces, ya está el espacio para que puedan subir su avance, ¿sale? Importantísimo. Ya se acerca la época del examen, Sacacachán. Entonces, importantísimo que muchas de las preguntas van a tener que ver con cuestiones de lo de muestra, lo de universo, requisitos para los estudios, requerimientos para que un artículo sea válido, vaya, cosas así. Hemos visto muchas cosas, pero muy manejadas acerca de lo que es puntos específicos sobre investigación. Entonces, obviamente el examen va a ir marcado sobre todo eso, ¿sale? Entonces, ¿qué es esto? El examen no va a estar tan complicado en el hecho de que es lo que hemos visto, lo que ya han hecho, ¿sale? Entonces, va a ser así como, si buscas una página, ¿cuál de las siguientes tendría mayor veracidad? O si tienes varios artículos, ¿cuál de estos tendría mayor veracidad? Y va a venir varios ejemplos, ¿sale? Entonces, ustedes ya saben, esa escalerita, ¿cuál es el que tiene más peso? Sabemos que el más peso es un metaanálisis, ¿sale? Pero que hay varios puntos en esa escalera antes de llegar al metaanálisis, ¿sale? Entonces, de esos tendrá que ver cuál es el que tiene mejor criterio para que sea el de mayor validez, ¿sale? Entonces, el examen no viene tan complicado, es lo que hemos visto. Sus trabajos realmente es subir su avance, que se supone que ya lo llevan haciendo, y lo más importante, tenemos esta clase, una más, y en 2 semanas tenemos el examen, ¿sale? Entonces, tengan cuidado con no repasar los puntos, tenganlos presentes y lo importante, las presentaciones saben que se van subiendo a la plataforma, si se ponen una cosa u otra, están en YouTube, ya yo espero que a más tardar mañana ya estén todas las clases, incluyendo hasta la de hoy, pero es importante, sobre todo, revisar los puntos finos, porque a lo mejor te pregunto qué es un metaanálisis y te pongo varias opciones y no sabes, entonces pueden ser preguntas acerca de ello, ¿sale? Entonces va a haber preguntas de opción múltiple y preguntas de cierto y falso, ¿sale? Entonces tengan cuidado con la respuesta que estén colocando, ¿vale? Entonces, vamos a ver el día de hoy lo que es la cuestión de diferencias entre poblaciones, ¿sale? Cuando hablamos de diferencias entre poblaciones, tenemos que tener muchos puntos en claro. Número 1, Ivonne Bravo, tendríamos los mismos resultados si buscamos infecciones respiratorias y hacemos el mismo estudio en la misma población en diciembre que en mayo. No, no sería lo mismo. ¿No? ¿Pero por qué? Por ¿Qué es la misma población? Del mes, por los meses. El tiempo hace que cambie, estamos de acuerdo, ¿vale? Entonces, imagínate, Alex, si tú tuvieras que hacer una investigación acerca de cuántos niños sobreviven en un hospital, ¿sale? Pero ojo, de enero a junio y de julio a diciembre,
¿Sería válido comparar un semestre con el otro? ¿Válido en qué sentido? O sea, ¿podemos catalogar cuándo nacieron más bebés? Sí. Sí. Ojo, aquí sí, ¿por qué? Porque no hay una variable de tiempo que afecte el nacimiento de los niños, ¿sale? Los chamacos nacen, esté lloviendo, esté temblando, haya coronavirus, no haya coronavirus, o sea, nacen los chamacos, ¿sale? Y si vas a Iztapalapa, levantas 2 piedras y encuentras 4 chamacos que acaban de nacer, ¿sale? O sea, muchísimos, ¿sale? Entonces, ojo, en el caso de Ivonne decíamos una patología respiratoria que sí se modifica por el tiempo, estamos de acuerdo, ¿sale? Pero si hablamos de nacimientos en semestre y semestre, no afecta, porque de todos modos los niños nacen sin necesidad de un cambio por cuestión del tiempo, ¿sale? Entonces tenemos que entender esa comparación, o sea, en una sí porque sí afecta, o sea, sí interfiere en las variables, ¿sale? Hace más frío en diciembre, te enfermas más por esa cuestión, estamos más encerrados y en ambientes cerrados se contagian más los virus, ¿sale? Entonces ocurre todo eso, ¿sale? Entonces, en cambio, los bebés, llueva, truena, relámpague, siempre nacen chamacos, ¿sale? Y si no me crees, ve a decir a Inguarán que quieres ayudarles y te lo juro que te dicen, sí, por favor, véngase, ¿sale? Porque Inguarán es un hospital de concentración de salubridad como el General de Iztapalapa, que nacen bebés cada 30 segundos, o sea, todo el tiempo nacen bebés, ¿sale? El día que yo estuve en Inguarán, el día que tuvimos menos partos, fueron 60 partos. Entonces, imagínate cuántas cosas no nacen de bebés, ¿sale? Entonces, ojo, debemos de ver las variables, si pueden ser modificables o no son modificables por las circunstancias del tiempo. ¿Vale? ¿Sale? Entonces, te paso el número. Denme medio segundo que voy a tener una cirugía de una vesícula y el distribuidor no me ha traído suturas, entonces puedo abrirlo, le puedo quitar la vesícula, pero ¿cómo chingados lo cierro? Entonces denme medio segundo nada más. ¿Qué te lo pasé? Ya, perdón. Imagínate que... No, lo abrimos y no tenemos con qué cerrar a todo dar. Entonces, ojo, hay variables que pueden ser modificables, hay variables que no se pueden modificar. Por ejemplo, si hacemos en un estudio en la Ciudad de México para ver qué delegación tuvo más casos de apendicitis, ¿afectará algo el estudio? O sea, ¿hay algún factor que pueda modificar por la zona el que haya apendicitis o no haya apendicitis? ¿No? Dice Miriam Castro, pues no. ¿Sale? ¿Por qué? Porque así sea Tlalpan, así sea Milpalta, así sea Coyoacán, así sea Iztapalapa, va a haber pacientes que desgraciadamente padezcan apendicitis. Sabemos que apendicitis muchas veces es idiopática, de latín no sé por qué chiflados le pasó, ¿sale? Puede ser un pedazo de materia fecal, una semilla, materia fecal muy espesa, vaya, hay muchas causas, ¿sale? Entonces, una disculpa para quien esté comiendo, pero ¿quién los manda a comer? Entonces, ojo, es complicado el hecho de decir, hay un factor que modifique el estudio, no lo hay. Sin embargo, aquí viene la cuestión. Ahora, en todo el DF, yo quiero saber en qué delegación hubo más infecciones digestivas por alimentos. ¿En dónde creen que haya más infecciones digestivas por alimentos? En Iztapalapa. Iztapalapa. Número 1, por cantidad de población. ¿Sale? Número 1. Número 2, por cuestiones salubres. Y número 3, y bien importante, por cuestiones de atención higiénica y de agua potable. ¿Sale? Entonces yo no digo que en Coyoacán no se vaya el agua, ¿sale? Pero independientemente de las cosas, sí el tipo de población cambia de manera muy radical. Yo te preguntaría, ¿el clima de Coyoacán o del Pedregal es igual que el clima de Iztapalapa? ¿Es el mismo clima?
Es media hora sobre Churubusco de distancia, o sea, está muy cerca. Pero el clima sí cambia. ¿Por qué? En Iztapalapa está mega poblado, casi no hay parques, no hay árboles, es muy seco el clima. Vas al Pedregal, chorro de árboles, pollitos, o sea, el clima cambia. Entonces es más húmedo el clima que hay en esa zona que el que está en Iztapalapa, ¿estamos de acuerdo? ¿Sale? Entonces cambia el clima y cambia la situación. Entonces, ¿puedo hacer el estudio? Sí, pero ¿qué variables tendría que haber cambiado? 1, la cantidad de población. 2, el tipo de población. 3, ¿lo quieres hacer en niños o en adultos? Porque si nos vamos a adultos, por densidad de población, hay más adultos mayores en Coyoacán que en Iztapalapa. En Iztapalapa hay más niños. Entonces, el estudio cambiaría muy radicalmente. Tendríamos que ver cuál es nuestro universo y cuál va a ser la muestra para que sea emparejada de una zona a otra. ¿Sale? Es como si yo les dijera a ustedes, vamos a hacer una competencia contra los de ISEL y los de la ULA para ver quién tiene mejores alumnos. Y de nosotros mandamos a los de cuarto o quinto o sexto y ellos mandan a los de tercero y los de ISEL mandan a los de primero. ¿Será una competencia igual? No va a ser igual, porque el tipo de muestra es diferente. ¿Sale? Tenemos que buscar que para ese estudio se equipare casi a la par. ¿Sale? Entre más a la par esté esa situación, mayor veracidad tendrá nuestro estudio. ¿Sale? Entonces, otra cosa que igual hacemos el ejemplo ahí es, yo quiero saber dónde hay más hipertensos. ¿Sale? Y agarro de Tlalpan un asilo con 30 viejitos. Pero en Iztapalapa no encuentro dónde. Pero me dan chance con los papás de una escuela primaria y agarro a 20 papás. Pregunta, ¿sería válida la población de los viejitos de Tlalpan a los papás de los niños de la primaria en Iztapalapa? Marisol, respóndeme. Marisol, ¿quieres hablar? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marisol, pero no se oye nada. A ver, píchale otra vez. Conéctale, enchúfale. Marisol, no te oigo. Las bondades de la telemedicina. Marisol, un favorzote, escríbelo en el chat, escríbelo y ahorita lo leemos, ¿sale? Sara Tenorio, ¿será igual? No, Los abuelitos, ¿por qué no? pues porque puede haber una variación de edad. Va a haber una variación de edad, muy cierto. El segundo, los papás de la primaria, ¿como en cuántos rondarán de edades? Pues como unos 40 en adelante. ¿Te gusta como de unos 23, 24 hasta 40 años en promedio? Ajá. ¿Sale? Ujú. Porque a lo mejor tuvo el chamaco a los 15 y más 6, son como 21 o 22. Sí, en Iztapalapa sí se puede, yo he visto hasta de 13 años, entonces hay de todo en la vida del Señor, o sea, como de 21 o 22 hasta 40 años, estamos más o menos de acuerdo en promedio, ¿sale? Habrá uno que otro un poquito más grande, pero esa población es igual de sana o enferma que los abuelitos de Tlalpan. O sea, Pues aquí ya tienen problemas de hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos, ¿sale? Y aquí el mayor mal que tienen es insomnio porque los chamacos no los dejan dormir, ¿sale? Entonces, ¿será posible que compare estos contra estos? No. yo digo ¿No? que no. No, totalmente de acuerdo, no se podría, ¿sale? Dices que los dos son adultos, sí, pero no son de la misma edad, ¿sale? Ahora, vámonos a algo donde el sujeto no responda tanto. Imaginemos que somos una empresa que quiere vender pañales de bebé, ¿sale? Si yo me voy a Coyoacán, ¿voy a encontrar la misma cantidad de niños que si voy a Tláhuac? Porque en Coyoacán ya la población es grande. Son pocos niños. A lo mejor voy a Coyoacán y en 2 manzanas me encuentro un bebé o 2 bebés.
Si voy a Tláhuac, a lo mejor en una sola casa es vecindad y me encuentro 75 bebés. ¿Sale? Porque no son buenos para trabajar, pero ¿cómo hacen chamacos que da gusto? ¿Sale? Entonces, cambia la situación ahí. ¿Sale? Entonces, hay que ver esa modificación de población y cómo cambia los estatutos. ¿Sale? Y sobre eso es la presentación del día de hoy que vamos a ver y vamos a poner algunos ejemplos, a lo mejor un poquito burdos, pero que tenemos que entender que sobre eso es la cuestión. Ah, chicos, ahí está. ¿Sale? Entonces, primero que nada, tenemos que hacer varias. ¿Me están viendo a mí? Ah, ya no me ven a mí, ¿verdad? ¿Están viendo la presentación o no la ven? Todavía no se ve, profe. Todavía no se ve, No se ve. profe. No. Ah, ya. Sí, ya se ve. Sí, Ya ya no. se ve. Ok, ¿ya se ve ahí? Ya no. Sí, ya. Sí, ya, Sí, ya. Sí, ¿La educación ya. en México es igual que en Estados Unidos? No. ¿La educación en casa es igual? ¿Tenemos la misma manera de educar a los niños? No, No, no. no. Pues no. O sea, realmente tenemos una cuestión totalmente distinta entre uno y otro. Aquí tenemos todavía la visión mucho de la palabra madre, ¿no? Donde choca completamente con el concepto español. Porque para los españoles de aquel entonces la madre era algo que se arrumbaba por ahí. Servía para tener hermanos, hijos y demás, pero se arrumbaba. Y aquí la madre era la de veras, ¿no? Era la que manejaba a todos. Por eso es que decimos, no, pues ¿cuánto vale? Pues vale una madre, o sea, vale muy poco. No, es que está de poca madre, o sea, es muy bueno, o sea, tenemos la paráfrasis de todo con esa palabra. Entonces, la educación no es igual, totalmente distinta de un país a otro en cuanto a lo que es la educación. Y ahora yo les pregunto, ¿los grados escolares son iguales en Estados Unidos que en México? O sea, ¿yo podría ir como médico ahorita y ponerme a dar consultas en Estados Unidos? Salud, Miriam, salud. Dile que luego te marque. Miriam, aprovechando que estornudó, tú cuando acabes tu carrera, ¿te podrías ir a Estados Unidos y podrías trabajar con tu mismo título? Yo creo que sí, ¿no? No, ¿No? no. Bueno, es que yo creo que ya teniendo el título es como, pues a lo mejor en su país ya terminó, pero yo quería creer que sí. No, desgraciadamente no. Eso es un problema. Porque en los grados universitarios hay países donde sí se homologa y hay países donde no. Y hay países como en México donde si llega un extranjero, le solicitamos que haga trámites de homologación, ¿sale? El extranjero va a la SEP, bueno, iba a la SEP porque estaba abierta, y lleva todos sus papeles desde preparatoria y universidad, ¿sale? Y entonces hay alguien especial, un especialista de cada país y te dice, ah, sí, te homologamos tal cosa y ¿sabes qué? Tu sello, ya puedes ejercer, ¿sale? En México somos muy complacientes, homologamos de muchos países. Por ejemplo, hay muchos médicos aquí colombianos, panameños, ecuatorianos, que hacen su trámite y les homologan sus papeles y pueden trabajar aquí, ¿sale? Pero, por ejemplo, nosotros si quisiéramos ir a Estados Unidos, no es la opción. Dependiendo de lo tuyo, por ejemplo, aquí ustedes les pedirían que hicieran un examen de homologación de estudio. O sea, presentas tus papeles y te ponen un sello y dicen, va, te creo que sabes, pero te pido un examen en inglés, que es el idioma natal, donde te voy a preguntar cosas en inglés acerca de fisioterapia y si lo pasas, te acredito tu carrera. ¿Sale? Entonces, ojo,
En México hay universidades que sí te permiten la doble titulación. O sea, te homologan tu título aquí y en otro país. Por ejemplo, en Querétaro está una subsede de la Universidad de Nebraska. Hay quien estudia Derecho ahí o Administración y les homologa su título en Estados Unidos, ¿sale? Pero, por ejemplo, si yo quisiera trabajar de médico allá, no puedo. Yo tendría que hacer un examen de homologación, pero ojo, para el examen de homologación en medicina está muy protegido. Tengo que vivir 2 años allá, sin trabajar como médico, 2 años allá, pasar el examen de homologación de idioma, y ya que tengo esos 2 trámites, o sea, después de 2 años, hacer un examen en inglés que vale nada más como el equivalente de 200,000 pesos mexicanos, y si lo paso, me dan derecho de un número de registro para que la FDA me permita prescribir medicamentos en Estados Unidos, ¿sale? O sea, para un médico sí es un trámite largo, pero ya está a darle la vuelta. La Universidad de La Salle, pero de Guanajuato, te permite hacer el examen de homologación aquí mismo en México. Vale 200,000 pesos el examen, ¿sale? Si lo pasas, ya te puedes ir a Los Ángeles y trabajar. Pero si lo repruebas, pues son 200,000 bolas perdidas, ¿sale? Entonces yo digo aquí, yo vivo bien feliz aquí en Minnesota, no pasa nada, ¿sale? Entonces, es lo complicado, hasta para los estudios es complicado homologarlo, ¿sale? Y ahora hay otro problema. No es como que yo voy y digo, quiero trabajar. Tienes que tener una carta sellada de un hospital o una institución allá que diga que vale la pena contratarte. Entonces te dan un permiso de tantos meses o de años para que puedas estar trabajando allá como residente, ¿sale? Residente temporal. Si después tú haces tus exámenes y demás allá, puedes ser un residente permanente, ¿sale? Te da una cosa que se llama la Green Card, que ya eres residente, puedes vivir allá, ¿sale? Entonces, por eso es que, por ejemplo, Eugenio Derbez puede vivir allá. Ve que estuvo trabajando en algunas películas y demás, le dieron su residencia temporal, hizo sus trámites y actualmente no es que sea americano, pero tiene su residencia permanente, su Green Card, ¿sale? Y pues ya ahí algunos de sus hijos nacieron allá y pues es otro boleto, ¿sale? Entonces, ¿es igual los grados universitarios? No. Entonces no puedes homologar esa cuestión entre un país y otro, ¿sale? Es lo primero que tenemos que diferenciar ahí. Otro ejemplo muy diferente es, por ejemplo, la cuestión de los permisos de maternidad. Yo te preguntaría aquí, y te hago el ejemplo, en México, cuando son 30 días antes del parto, les dan su permiso de maternidad en el Seguro Social y les dan 120 después de que nace el bebé, o sea, perdón, 90 después de, o sea, son 120 días en total. 1 mes antes, 2 después, ¿sale? ¿En Estados Unidos existen los permisos de maternidad? No hay. Tienen que les dan vacaciones, primeros 15 días, y después les dan medio sueldo durante el tiempo que estén dándoles permisos. Pero ojo, si incumples esa maternidad, igual les despido, ¿sale? Porque hay cierto límite para esos permisos, ¿sale? En México, cuando ya está... ¿Qué buscas? En México les dan 1 hora de lactancia materna durante todo el primer año que estén dando pecho. En Estados Unidos no hay ese permiso, ¿sale? Entonces cambia. Pero ¿qué pasa aquí? En México les dan en algunos lugares dinero a las familias para que puedan mantener a sus hijos. Por eso tú vas a provincia y hay familias de 9, 10, 12 integrantes, porque les dan becas por cada hijo. Entonces, les dan entre 12,000, 15,000, 20,000 pesos por día. Un favorzote. Y esto es a título personal con todos. ¿No está puesto en Blackboard cómo entrar a la clase los lunes? ¿Sí o no? Está como bienvenida y está como anuncio. Me están llegando ahorita mensajes de uno de sus compañeros, que no voy a decir nombre, pero que no sabe ni cómo entrar a la clase.
Y ya faltan 2 clases para el examen. Entonces, no me voy a enojar porque se me arruga el cutis, pero si llega el punto donde digo, está cañón, está muy cañón. Entonces, si alguien sabe de ese compañero o compañera, para no quemar a nadie, o sea, que pues no puede entrar, pues échenle la mano y coméntenle que pues hay trabajos y hay cosas que se tienen que hacer y pues que creo que no ha hecho. Entonces, pues creo yo que he estado en comunicación constante con todos ustedes por todos los medios para que las clases se vean. ¿O no, Alfredo? Sí, así es, profe. Entonces, pues, no sé si darme un tiro o hacer la automorición. Entonces, pues, Pero pues está luego en la portada, profe. O sea, así como Está- entras a la materia, está luego, pues ahí ¿no? está luego. Sí. Yo ahorita le pasé el link y la contraseña, profe, porque me la pidió. Entonces, pues, todo está cañón. Entonces, pero bueno, entonces, por favor, coméntenle a sus compañeros o compañera o compañero o lo que sea, que pues, que no la chifle que es cantada, llevamos varias clases. Entonces, pues, continuamos con la presentación. Entonces, ya vimos eso. ¿Dónde iba? Hay países, por ejemplo, en Alemania, no es broma, no es broma. Hay países, como Alemania, donde no solo te pagan por tener hijos, te pagan por vivir ahí. Hay lugares que están tan pocamente poblados que están recibiendo muchos extranjeros para que puedan vivir ahí. Siempre y cuando críes a tu hijo ahí, porque obviamente se va a criar como un ciudadano de ese país. ¿Sale? Entonces, hay países, por ejemplo, Alemania, Noruega, donde te pagan porque vivas allá. ¿Sale? ¿Y qué crees? A los alemanes les encantan las latinas. ¿Sale? Y a los alemanas le encantan los latinos. ¿Sale? Te dicen, you're fired, baby. O sea, los europeos son muy, muy secos, muy duros. Y llega el latino acá bailando cumbia y dice, tú bailar cumbia, enseñarme. Entonces, o sea, es muy apreciado el latino en el extranjero, ¿sale? Y no es broma, sobre todo la mujer latina, la mexicana en especial, porque la mujer mexicana es muy de hogar, muy hogareña, saca la chancla y maneja a todos, o sea, es muy valorada a nivel mundial. Entonces, chicas, consíganse un güero, que no sea por Tinder, por el amor de Dios, porque se las van a llevar para otra cosa, no precisamente por el príncipe azul, ¿sale? Entonces, pasa en algunos países que aún la maternidad cambia. Entonces, hay muchos que viven acerca de la pura manutención que les da el gobierno, ¿sale? Ahora, hay frases que cambian de un país a otro, ¿sale? Está como su compañero, ¿no? No voy a poder asistir, creo que su compañero está en el metro ahorita precisamente, ¿no? Por eso no pudo entrar a la clase, va en el metro todavía. Entonces, la cuestión del habla es igual entre alguien de Michoacán que alguien de Mérida o alguien de Monterrey. Dígame. ¿Es igual? Okay. No, pero son mexicanos. Pero cambia, ¿vale? Algunos vienen de la República, la hermana República del Norte de México, donde dicen que Monterrey no es provincia. Entonces, sucede toda la situación. Entonces, aún entre la población, cambia, ¿sale? Entonces, yo le comentaría textualmente hablando, el paciente que vive en Yucatán tiene la misma educación que un niño criado en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Cambia completamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Desgraciadamente, vemos cambio de educación radical entre una persona y otra siendo del mismo país. Ahora, es la misma educación de un niño de Coyoacán que un niño que vive aquí en San Juan Buenavista, en Iztapalapa. Para que no sepa dónde es San Juan Buenavista, buscas el cerro más alto y hasta arriba San Juan Buenavista. ¿Tendrán la misma educación? A lo mejor los papás tratarán de ofrecérsela, ¿sale? Porque obviamente yo no creo que un papá no busque lo mejor para sus hijos, pero a veces los medios lo complican, estamos de acuerdo.
¿sale? Entonces es donde se cambia toda la situación, hasta del habla, ¿sale? Entonces, vemos, por ejemplo, que también de año con año cambia la cuestión del PIB, que es el Producto Interno Bruto, y vemos cómo fue cambiando, por ejemplo, la cuestión económica. En México, hasta antes de aquí teníamos este piquito y decíamos que económicamente nos iba muy bien. Fue el sexenio de Salinas de Gortari, pero cayó este pico. Fue, dicen ellos, el error de diciembre del 94. Se depreció la moneda, pero a partir de ahí se ha ido levantando, pero en 2008 otra vez volvió a caer. ¿Sale? Entonces yo les diría, podemos hacer un estudio igual del poder adquisitivo de la gente. Ahorita que es la cuarentena, ¿que hace un año? Toño, ¿gastabas lo mismo hace un año que lo que gastas ahorita? No, pues no, profe. No, pues no. Elizabeth Serrano, ¿gastas lo mismo ahorita que anteriormente? No, profesor. Sí, Rosario. Una preguntota. ¿Compras maquillajes, paletas, perfumes? No, ¿No? no, Ella es guapa al natural, dice, no hay bronca. exactamente. Jessica Tapia, ¿gastas en maquillaje? ¿Gastas en maquillaje? Bueno, no, lo básico. Lo básico. ¿Pero gastabas igual ahorita que hace un año? ¿Gastas más, gastas menos? No, creo que gasto Pues no. menos. ¿Sale? O aplicas la del meme, No, ¿no? o sea, gasto menos. Ah, gastas menos. Aplica las del meme, ¿no? Dice, mi amor, qué bueno que no estamos saliendo, estamos gastando menos. Y la mujer, carrito, 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 pum, pedir y enviar. ¿Sale? O sea, hay quien gasta más. Entonces, sí cambia esa situación. Pero fíjense, yo les hago el ejemplo claro y puro. Un concentrador de oxígeno, ¿saben lo que es? Es el robotito ese que avienta oxígeno. Antes de que empezara la pandemia, me llegaron a ofrecer hasta en 10,000, 12,000 pesos equipos. Ahorita tú no encuentras uno en menos de 40,000. ¿Sale? O sea, ¿cuánto cambió el costo del valor de las cosas? ¿Sale? Entonces, y no saben cómo me arrepiento de no haber comprado unos 3 y haberlo vendido. De la pura ganancia me compraba un carro, pero bueno, ¿quién hubiera imaginado? ¿Sale? Entonces, aún en el tiempo, es lo que decíamos, cambian las comparaciones que deseemos hacer. No es posible hacer esa misma investigación en referencia de un año con el otro. Y esta era la antigua pirámide poblacional, donde había pocos adultos mayores y había muchos niños. ¿Sale? Esta es la pirámide poblacional antigua, pero decimos que, ¿cómo va cambiando? De 1950, que era una pirámide completamente, estamos cerca del de 2025 y miren, sí hay niños, pero la población adulta va creciendo. Pero los adultos ya no quieren bebés, ahora quieren perrijos, gatijos y padrinijos. Y entonces se espera que para 2050 sean pocos niños, sean muchos adultos, pero sobre todo adultos mayores. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Alfredo, ¿tú quieres tener hijos? Sí, ¿Cuántos años tienes? 21. 21, estás en buena edad, pero tus papás a los 18 ya tenían 4. Elizabeth Serrano, ¿quieres hijos? Sí, profe. ¿Cuántos años tienes, hija? Voy a cumplir 22. Tu abuelita a tu edad tenía 14. Tu abuelita sí sabía para qué servía aquello. O sea, anteriormente se tenían descomunal, ¿sale? La población había cambiado, ¿sale? Sara Tenorio, ¿quieres tener hijos? No, yo no. Ahí está, mira. Ella dice, yo no quiero. Mi dinero es para mí y después me contrato un chamaco güero de ojo verde para que me cuide, ¿sale? No, morenito para que me cuide. Eso, chicos, morenito, ¿sale? Dice, morenito para que el cuerpo sienta lo que recibe, ¿sale? Entonces, ojo, ya lo vimos aquí, ya hay población que no desea tener hijos, ¿sale? Ya no quiere, ¿sale? En cambio, tu abuelita tienes 14 tíos de la rama materna y 14 tíos de la rama paterna, o sea, haces una familia de 100 invitados y no sabes a quién invitar, ¿sale? Entonces,
¿O no, Miriam? Y se ofenden. Dices, es que no me invitaste, pues ni te conozco. ¿Sale? Entonces, hay familias grandísimas. Elizabeth Morales, ¿tú quieres tener hijos? Sí, ¿Sí? ¿Cuántos? 2 o 3. 2 o 3. Pero tu abuelita quiso tener 8, hija. ¿Por qué tú nada más 3? No, tiene 14. Tenían 14. ¿Y tú nada más quieres 3? ¿Por qué nada más quieres tener 3? Ay, porque salen muy caros y más si son como yo de pedinches. Imagínate nomás que los 3 te pidieran iPhone 12 más su Mac, más su maquillaje y todavía quieren comprar algo al novio. Pues es que así soy yo, entonces no me Lleva vale. la que me trajo. Entonces, imagínate, ¿con 3 es más que suficiente o 14? No, con 3. A lo mejor hasta con 1, ¿no? Sí. Entonces, los tiempos han cambiado y la pirámide poblacional ha cambiado. Entonces, ¿ustedes creen que podemos realmente catalogar la calidad de vida de cuando había 14 hijos, ahorita que hay 1 o 2? Técnicamente tendría que haber más recursos para ese hijo, técnicamente, ¿sale? Porque ya no son 14. Pero dicen por ahí, nosotros somos la generación que ya no encontró terrenos baratos. Ahorita, antes el papá salía por una cerveza y, pues ya compré 3 terrenos. ¡Ah, caray! ¿Sale? Se apostaban los terrenos en volados, no es broma, ¿eh? Yo todavía lo llegué a ver. Entonces, cambian las cosas, ¿sale? Y el tipo de población también va variando por esa situación. Lo rural, poco a poco, se va haciendo urbano, ¿sale? Entonces, es el ejemplo de esto. Al día 20 de marzo, habíamos tenido únicamente 2 decesos. Al día 20 de marzo por COVID. 20 de marzo. Teníamos teníamos 203 casos para el 20 de marzo. Y de momento, al día de ayer, teníamos 180,545 casos. Nada más en un solo día, 5,343 y acumulábamos 21 defunciones. Yo te pregunto, ¿podemos catalogar al 21 de junio, porque miren, es la cifra del día de ayer, 21 de junio, a los 200 casos que había? O sea, aquí son más de 180,000 y había 2 muertos, 2 decesos. Y de momento tenemos más de 180,000 y más de 20,000 casos. Estamos hablando que fue marzo, abril, mayo, junio. 4 meses. Rocío, ¿qué pasó en 4 meses? Perdón, maestro, es que tuve un problema y no pude entrar temprano a la clase. Ah, te quedaste en lo de los hijos, no te preocupes. Toño, ¿qué pasó en 4 meses? Pues, ¿Por qué pasamos de 200 a 180,000? ¿Por qué pasamos de 2 muertos a 20,000? Porque la gente no se cuidó y tomó Sí, esto como un qué bueno juego. que ya te escuchamos, Y que decía Marisol. que el presidente. Decía el cabecita He de vuelto. algodón, decía Gatell, ¡no salgan! Y decía cabecita de algodón, ¡no, sí salgan! Tómense un caldito aquí en Michoacán y luego una barbacha de Hidalgo y luego, o sea, pasé por todos lados, ¿no? Y dijo un domingo, yo les aviso cuando ya se queden en casa. Y el día siguiente, estamos en una situación bien grave y ahora sí ya no salgan. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Llegó Semana Santa. ¿Cómo va a pasar Semana Santa sin que vayamos a la Vega a echarnos nuestro coctelito de mariscos? ¿Y sí se acuerdan cómo estaba la Viga de lleno? no, profe. No, te lo juro que no cabía un cristiano en el puesto de tacos de mariscos de la Viga. Llegaron los policías y hubo golpes entre ambas partes. A los 5 días empezó a llegar en manada los casos de COVID al hospital de Balbuena y de la Viga, pero casos monstruosos. Pasó el Día de la Madre. Dijeron, no, si es mi mamá, ¿cómo es que no vamos a ir a visitar a la madrecita? Y fueron y la saludaron. Y hubo muchísimas mujeres infectadas de COVID que se murieron, muchísimas. Yo escuchaba la historia de una triste que decía,
es que mis hijos me contagiaron y yo no quería ni que me visitaran, pero pues ni modo de no abrirle la puerta. Y se contagió. Ustedes saben que tenemos a muchísimos alumnos agregados en el WhatsApp. Entonces, de vez en cuando vemos las historias de todos. Y había una de sus compañeras de otros grupos que todos los días chupando, todos los días saliendo por una crepita, todos los días paseándose, mariachis, vaya, o sea, yo no sé qué tenía en la cabeza, bueno, sí sé, pero no lo puedo decir porque algunos están comiendo, ¿sale? Y nos marca, antier, oiga, es que mi papá dicen que tiene COVID, no COVID, tiene COVID, le dio el COVID, y ya lo llevamos a 3 hospitales, y dicen que tiene COVID y que lo quieren hospitalizar, pero no lo quiero llevar porque en el hospital matan. No me lo puede recibir. Sí. Hija, ¿puede caminar? Sí, que camine para allá. ¿Sale? ¿Por qué? Sí, o sea, la verdad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en estos casos, o sea, está cañón. O sea, imagínate, yo te preguntaría, ¿se contagió porque realmente tenía la necesidad de salir a trabajar? ¿O solito se agregó los factores de riesgo? ¿Sale? Entonces, es donde dices, híjoles, qué tristeza me da, pero no hay algo que yo te pueda ofrecer. ¿Sale? Entonces, desgraciadamente, yo les digo, y se los digo, y es plática de todos los días con los doctores de acá. Ya sabemos que tarde que temprano todos nos vamos a enfermar, es la ley natural. Pero no es lo mismo a que te cuides y a lo mejor seas asintomático porque tuviste poca exposición y a lo mejor te da un cuadro chiquito, a que estés con el paciente con neumonía todos los días. No te va a dar un virus chiquito, te va a dar un virus muy agresivo. ¿Sale? Entonces, por el amor de Dios, ustedes no sean como ese alumno que sí fue así como de... O sea, no sé si es temerario o es tonto, ¿no? Entonces, se los juro que el COVID no existe. El COVID sí mata. ¿Sale? Entonces, imagínense qué pasó en esos 4 meses. Y ahora vámonos a los focos rojos para ver ese tipo de población, para hacer las características igual. No podemos catalogar a la población tan densamente poblada de la zona del centro, por ejemplo, Ciudad de México, Estado de México, a lo mejor Sonora, que el 60% de su estado es desierto. O sea, no podemos. O por ejemplo, Baja California Sur, que sí está aislado casi de todo lo que es el país. ¿Sale? O sea, sí está casi aislado porque es península. Pero entonces, vemos a nivel mundial que en África casi no hay puntos rojos. Yo les preguntaría, ahí vemos Norteamérica, ve Norteamérica, casi toda esta zona está atascado, y México vemos que sí. Europa está invadida, España está invadida. Yo les preguntaría, ¿por qué en África casi no hay puntos rojos, Jessica? ¿Por qué piensas? Jessica Tapia, ¿por qué casi no hay puntos rojos en África? ¿Se protegen más que en Estados Unidos? No creo que se protejan más, pero siento que... Ay, es que no sé. No te preocupes, es válido. Sara Tenorio, ¿por qué crees que en África casi no hay puntos rojos? Yo siento que porque no hay como que muchos visitantes que vayan hacia allá. No, sí hay muchos. Fíjate que algo que pasó hermoso, y que fue el de Braille, hay muchos descendientes africanos en Europa, pero muchos, sobre todo en Francia. Pero hay muchos, y tienen su familia en África. ¿Y qué crees? Empezó lo de la pandemia, y todos se regresaban a sus países, y se iban infectados. Entonces, sí hay muchos visitantes, pero habitantes que vivían allá y se fueron a resguardar, y que ellos fueron los que llevaron la enfermedad a esos países. Mitzi Rosario, ¿por qué crees que hay pocos puntos rojos? Pues no sé, porque yo creo que son más resistentes que nosotros. Ah, sí. O sea, yo mi Gabriel, si hubiera vivido, no se contagiaba de coronavirus, o qué diablos, o sea, estaba inmune el cuate ¿no? No. ¿Sale? ¿Por qué? Una pregunta, y es la respuesta. ¿En África hay suficientes hospitales
y protección sanitaria, igual que en Estados Unidos o en Europa? No, no hay. Entonces, si no hay hospitales que registren, ¿cómo te das cuenta cuántos casos hay? ¿Sale? Estamos de acuerdo de eso. Entonces, ha habido puntos rojos en África, pero muy pocos. Pero no porque no haya, sino porque no hay quien los registre. ¿Sale? Si se dan cuenta, en Estados Unidos casi todo el país está pintado de rojo, porque hay casos estimados y detectados, porque hay alguien que los detecte. ¿Sale? O sea, Pero que en el África país casi... puede estar lleno de COVID, pero nosotros ni por enterados. Exactamente. ¿Sale? De hecho, eso es un problema aquí en México, porque las pruebas que compraron fueron las pruebas, haz de cuenta que fueron a la farmacia similares, pidieron lo mismo pero más barato. De 100 pruebas, sin albur, de 100 pruebas que tendrían que ser positivas, de 100 pruebas, solamente 30 positivas salen positivas. O sea, tengo a 70 mexicanos con prueba que tendría que decir positivo y dice negativo. Porque la prueba nasal nada más toma una pequeña muestra, no es confirmatoria al 100%. Les hago un ejemplo. Bendito Dios, ya lo desintubaron, pero yo tenía un primo intubado en el ISSSTE de Zaragoza y le hicieron prueba y me marca su esposa bien feliz. Es que estoy feliz porque ya me dijeron que la prueba salió negativa. Ok, entonces nada más que te justifiquen por qué tiene neumonía en junio, por qué está intubado y por qué se está muriendo si no es por COVID. ¿Sale? Ay, pues sí es cierto. O sea, imagínate, un intubado salió negativo. ¿Tú creerías eso? Entonces que me justifiquen por qué tiene neumonía, porque está intubado, estamos de acuerdo. ¿Sale? Entonces, esas pruebas salen falseadas. ¿Con qué estamos haciendo diagnósticos en este momento? Con la pura radiografía. Bronquitis, bronconeumonía. Neumonía es COVID, forzosamente. Por dos cosas. ¿Dónde va a haber más neumonías? ¿En diciembre o en verano? En diciembre. ¿Tú esperarías que haya neumonías en verano? No. No. En ningún país hay neumonías en verano, solamente los viejitos. Entonces, ¿por qué hay toda neumonía ahorita? O sea, entonces, ¿verdad? Toda bronquitis, bronquineumonía, neumonía en placa, es COVID hasta demostrar lo contrario. Y hubo un paciente que se enojó, No, es que usted me quiere mandar al hospital. No, a ver, vamos a una cosa. Te doy tratamiento, te quedas en tu casa porque era un caso leve. Pero en 15 días, ya que hiciste anticuerpos, te haces la prueba de IgG. IgG no sirve para diagnóstico en agudo, te sirve para ver confirmatorios, pero 15 días después. Y sale positiva. Y me dice el paciente... Ahorita lo veo. No ha subido nada. Chicos, si buscan la clase de la semana pasada, todavía no la subo. Si buscan la presentación, todavía no está, para que no se estresen. ¿Sale? Ya me están mandando mensajes que por qué no la he subido así. Es que hay dos opciones. Dormía o hacía su examen, y mejor hice su examen, entonces no subí nada. Entonces, dicen por ahí, primero lo urgente y luego lo necesario. Lo urgente era el examen. Entonces, imagínense, o sea, el paciente estaba enojadísimo porque decía, es que yo no tengo. Y sí tenía, ¿sale? Entonces, créanme, hemos visto tantos pacientes con esas características que por eso les digo, yo estoy seguro de que si me hago mi IgG, sale positiva. Ya me dio y ni cuenta me di. Bueno, sí me di cuenta, pero me hice güey. Entonces, ojo, aquí la población cambia de zona a zona. Ya vimos que en cuanto a la población no podemos hacer equiparables, pero entonces tenemos que hacer la comparación con diferentes partes de la Ciudad de México y hacer ese análisis. Pura Ciudad de México. Y vemos que casi todo está en muy rojo, ¿no? Iztapalapa, nada más ayer. No, en total 7,500 casos. Gustavo Amadero, 5,000 casos. Tlalpan, 3,000. Álvaro Obregón, 2,000. Benito Juárez, 1,500. Cuauhtémoc, o sea, sí es la Ciudad de México completa, pero, por ejemplo, ¿por qué en Coajimalpa nada más hay 900 casos, pero en Iztapalapa tenemos más de 7,000? En Tláhuac, 2,000. O sea, ¿por qué Iztapalapa? Por la gran cantidad de densidad de población. Imagínate, aquí
En la Ciudad de México completamente hay 42,000 casos, pero tenemos 28,000 en el Estado de México y a partir de ahí, miren, baja radicalmente. Y a partir de ahí va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y Colima tiene 400 casos. ¿Por qué Colima tiene 400 casos y la Ciudad de México tiene 40,000? ¿Por qué se imaginan? ¿Se cuidan mejor en Colima? No, solo que Colima es muy pequeño. Es muy pequeño, ¿no? Decimos de cotorreo que Colima y Tlaxcala no existen, ¿no? Son los papás, porque realmente son muy pequeños. Tú vas a Tlaxcala y es pueblo, 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 maíz, 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 un pueblito y ya, ¿sale? O sea, hacíamos burla porque hace como 2 años pusieron su primera, pasó una moto, todo lo que era, hace 2 años pusieron su primera escalera eléctrica. O sea, el gobernador fue a inaugurar una escalera eléctrica, hazme el chiflado favor. O sea, por eso digo que si alguien de aquí es de Tlaxcala no se ofenda, pero Tlaxcala no existe, son los papás, o sea, está cañón. Entonces, Colima, haces esto y ya estás en Nayarit. Haces esto y ya estás en Jalisco, ¿sale? O sea, es muy pequeño Colima, ¿sale? Entonces, imagínate, tú vas a Colima y su mayor monumento histórico es un niño meando. O sea, es la estatua que les da orgullo. Es el niño que está orinando. Y lo quitaron y hubo manifestación de gente porque quitaron al niño orinón. Entonces, es muy pequeño Colima. No es la misma densidad de gente. Entonces, por eso decimos, hay 400 casos. Y tú dices, en La Torre, o sea, medio Colima está enfermo. Entonces, por densidad de población sí cambia. A los 40,000 que tenemos en la Ciudad de México. ¿Sale? Entonces, eso influye cuando queremos hacer la diferencia de casos. No es que los de Colima se cuiden más, son muy poquitos. ¿Sale? Ahora, una cosa por la cual también medimos a las poblaciones es cómo les va en el deporte, en los Juegos Olímpicos. Y les hago aquí el ejemplo. Del lado derecho tenemos el medallero de Londres 2012. Y aquí tenemos el medallero de Río. Aquí apareció China. Aquí está China, pero en segundo lugar. Aquí Gran Bretaña era el tercero. Y fueron sus Juegos Olímpicos. Aquí está en segundo. Tuvieron todavía el impulso. Pero Alemania aquí es quinto. Acá es sexto. Mejoró. Pero, por ejemplo, aquí está Italia en el 9º. Italia aquí era 8º. O sea, se mantienen completamente. Entonces, los deportes es otra manera en que podemos catalogar qué tan avanzado se encuentra un país en diferencia del otro, ¿sale? Pero yo les preguntaría, vemos ahí que Hungría está siempre en el 10, en el 11, y México no está ni en el 50. ¿México realmente es tan pobre que Hungría? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Una manera de competir o una guerra para la Unión Soviética en aquel entonces, antes de 1980, eran las Olimpiadas. Entonces, todos los países que surgieron después de esa Unión Soviética quedaron todavía con la herencia deportiva de todo ese impulso, ¿sale? Hungría, la República Checa, todo lo de los Balcanes, como Croacia, lo que antes era Yugoslavia, quedó con esa herencia. Entonces, siguen teniendo muy buen desempeño deportivo, ¿sale? Pero en México, híjoles, no apoyamos ni a los deportistas, estamos de acuerdo, ¿sale? Entonces, ¿ustedes creen que económicamente se le pague bien a un deportista de alto rendimiento? Si no es futbolista, no, ¿sale? Entonces cambia toda esa situación de deporte y cambia toda la situación del contexto. Desde cómo se preparan, cuánto ganan. Y vemos las diversas regiones que hay aquí. Ahora, inclusive vámonos a religiones. En México nos dicen que el 80% de los mexicanos son católicos. Un 8% casi resulta que tienen otra religión, como son espiritualistas, protestantes, cuestiones de origen asiático como budistas. Hay 70,000 judíos y hay 4,000 musulmanes. Entonces, yo les preguntaría, los hábitos de vida de un católico, pero no católico como ustedes, un católico que sí va cada 8 días a la iglesia, ¿sale?
será igual al de un judío que 1 o 2 veces a la semana va a la iglesia, bueno, a su sinagoga. ¿Los hábitos alimenticios son iguales? Sí sabían que los judíos no comen cualquier tipo de carne. Ellos tienen que comer una carne que se llama tipo kosher. ¿Sale? Y los sí, Leslie, te lo juro. De hecho, si tú vas a McDonald's, no todos los McDonald's dicen, pero algunos dicen carne, que es kosher. Y en algunos, si es que es un pueblo árabe, dicen clasificación halal. Pásame uno de esos. Les voy a presumir nada más para que sientan mucho rencor hacia mi persona. Esta cosita es una botana. Haz de cuenta que es como tus Sabritas. ¿Sale? Si puedes, no es broma, búsquenla. Se llama la empresa Come Verde. Sabe delicioso. Pero la planta está en Guadalajara. La tengo que pedir con 7 días de anticipación. Entonces digo, ay, como que el jueves voy a querer comer arándanos. Y lo tienes que pedir con 7 días. ¿Sale? Entonces, si pueden, no es broma, es empresa 100% mexicana. Y ojo, por aquí estaba. ¿Qué es lo que quería que vieran? Tiene esto que dice, esto que es kosher, significa que lo pueden comer los judíos. Y esto, que lo pueden comer los árabes. O sea, tú dices, hay una cosita en el empaque. No, son certificaciones para cierto tipo de personas. ¿Sale? Entonces, ahora cada vez que compres algo, chécate si tiene la certificación. Porque no es lo mismo que tú compres una cosa de cualquier instancia que sea cosa certificada. ¿Sale? ¿Qué crees que tenga más calidad? ¿El que tiene alguna certificación o sin certificación? El que tiene certificación. Exactamente. ¿Sale? Por eso les quería presumir. O sea, hasta por eso cambian los alimentos. Tú, no es broma, busca una bolsa de papas Sabritas y la única certificación que tienes que de que te vas a poner hinchado, te vas a poner hinchado. Me consta. ¿Sale? Entonces, hasta en eso cambia por el tipo de alimentación. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que quería llegar con todo esto? Que hay muchos parámetros y muchas variables que tenemos que entender para ver si es la misma población o no, o si es viable, ¿sale? Entonces, yo sé que a lo mejor me fui con muchos ejemplos, pero es la mejor forma de ver toda esta cuestión de comparaciones entre población. ¿Vale? Por eso es que cuando les pedía sus artículos, les decía, busquen que sea población latina o en Estados Unidos o en Europa. Porque hay muchos artículos pakistaníes, hay muchos artículos en chino, en la India, y se investigan, pero para su población. 10 pakistaníes tendrán los mismos factores de riesgo que 25 norteños. Ni la alimentación, o sea, ellos comen machaca con huevo y cabrito asado y te invitan a la parrilla y toman pura Tecate, ¿sale? O sea, ay, no conocen los tacos al pastor, ya son tacos de trompo, Entonces, cambia hasta, imagínate, hasta tienes que pides tacos al pastor y no saben si estás pidiendo al taquero o qué estás pidiendo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con todo eso, ¿sale? ¿Sí quedó un poquito entendido esta situación, chavos? ¿Sale? Mira, Toño ya aprendió, ya hizo trampa, se tomó captura de pantalla y la toma como foto de perfil, mira. Porque no creo que se haya quedado como muñeco del santo, Ah, mira. Ahí dice, no, pero parecido. Entonces, chavos, espero haya quedado claro estas comparaciones que traté de mostrarles, de lo que es el universo, lo que es muestra, y lo que tiene que ver con ese tipo de muestras, entre muestra y muestra, sí cambia los diferentes tipos, ¿sale? Para el tipo de estudio. Como les platiqué, su examen ya está hecho, ya está aprobado, entonces, no les he pedido cuestionarios y demás porque realmente me interesa su investigación, pero sí chequen las presentaciones, ya que estén bien, y importante, ya que estén los videos, si hay alguna duda, repásenlo, ¿sale? He tratado de darle las cosas como lo más digerido para que no sea tan complicado, ¿sale? Yo les pregunto ahorita, ¿se les ha hecho complicada la materia? Si ustedes se ponen a pensar, ustedes ya tienen una investigación de 5 artículos. O sea, ya hay investigaciones de ustedes largas, de 20, 30 páginas, algunos. Entonces, de trancazo estaría muy cañón, pero poco a poco lo van haciendo. Y van a agregar otros 5, luego otros 5, luego otros 5. O sea, es mucho lo que van avanzando, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir nuevamente?
que veamos otros, para el jueves, otros 2 artículos de su tema, pero ojo, vayan viendo en qué parte ya es como más complicado, o sea, qué información les está faltando, ¿sale? Y lo más importante, si quieren ocupar para esos datos artículos de hasta 10 años, es válido, porque ya son puntos un poquito difíciles. Entonces, si se te complicó, para esos puntos, ocupen artículos de hasta 10 años de antigüedad, ¿sale? Entonces, busquen ahorita otros 2 para que, ojo, no los resuman, nada más búsquenlos para que veamos la aprobación y busquen a lo mejor 2 o 3 artículos. Con 2 me doy por bien servido, ¿sale? Para que sea poco a poco, para que no sea tan complicado y tan tedioso, ¿sale? Vámonos de a 2. Cuando acabemos el curso se van a dar cuenta que tiene una investigación larguísima, sustentada en muchos artículos. Entonces, ese artículo ya es exponible, es inclusive hasta publicable porque es casi un metaanálisis, ¿sale? Entonces, vamos a seguir con esto. Si no encuentran, hasta 10 años. Si encuentran, 2 artículos más, ¿sale? ¿Hay alguna duda de lo que vamos a hacer de aquí al a este jueves? No, profe. Sale. Entonces, chavos, les mando un abrazo, cuídense mucho. A su compañero, arrópenlo y díganle qué chiflados tiene que hacer, porque pues lo estamos diciendo por todos lados. Y no puedo decir que no están en el grupo porque me consta que lo añadieron. Entonces, es difícil. Entonces, arrópense entre ustedes en lo posible y nos vemos, primero Dios, el día jueves, ¿sale? Cuídense mucho, estén al pendiente de todo y que el manto de San Domingo los proteja en el tiempo del COVID. Del COVID, dice su compañera, ¿sale? Cuídense mucho. Sí, profe. Profe, cuídese. Gracias, profe.